creo que no es la primera vez que se le ha denunciado por esto, ¿no? Sí. Vizcarra ya tiene varias denuncias constitucionales aprobadas, tiene inhabilitaciones encima de otras inhabilitaciones, entonces esto ya es, digamos, disparar a alguien que ya le han disparado antes, ¿no? Mira, para mí Martín Vizcarra es un personaje que tenemos que echarle el ojo siempre, porque Martín Vizcarra es, de un lado, una persona de una inteligencia excepcional, de otro lado, una persona sin ningún escrúpulo, capaz de cruzar y quemar todo tipo de puentes para alcanzar sus objetivos, y creo que pocas personas en el Perú han logrado acumular el poder que tuvo Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra sigue acumulando denuncias mientras su imagen de héroe se desploma. La Fiscalía presentó una nueva acusación por su pésima gestión en la pandemia, confirmando su legado de engaños. En paralelo, la suspensión del cobro del peaje de Conchán marca un triunfo justo para los ciudadanos, hartos de pagar tarifas abusivas sin alternativas viales, fruto de contratos que nacieron bajo la sombra de la corrupción. A ver, ¿qué ha pasado ayer con Vizcarra? ¿Cómo has visto tú la denuncia constitucional que le ha presentado a la Fiscalía por el tema de las pruebas rápidas? Bueno, a ver, ya creo que no es la primera vez que se le ha denunciado por esto, ¿no? Sí. Vizcarra ya tiene varias denuncias constitucionales aprobadas, tiene inhabilitaciones encima de otras inhabilitaciones, entonces esto ya es, digamos, disparar a alguien que ya le han disparado antes, ¿no? Recuerda que la investigación surgió a raíz de la denuncia que presentó la doctora Catherine Ampuero. Lo hizo en marzo del 21, en una cruzada que lleva ella ya varios años. Sí. ¿Por qué Vizcarra es tan resistido? Incluso algunos lo llamamos uno de los peores presidentes que han habido, Lucas. ¿Tú también consideras lo mismo? Mira, yo creo que hay un estándar objetivo para decir eso, ¿no? El Perú es el país del mundo, probablemente, que peor manejó la pandemia. Hubieron algunos países que tuvieron de repente muchos casos de COVID, muchos fallecidos, pero no tuvieron una recesión tan grande, o al revés, ¿no? El Perú es el país que tuvo la mayor cantidad de fallecidos y la peor recesión en el mundo por persona, es decir, per cápita, ¿no? Es decir, ha sido una gestión terrible. Mira, para mí Martín Vizcarra es un personaje que tenemos que echarle el ojo siempre, porque Martín Vizcarra es, de un lado, una persona de una inteligencia excepcional, de otro lado, una persona sin ningún escrúpulo, capaz de cruzar y quemar todo tipo de puentes para alcanzar sus objetivos, y creo que pocas personas en el Perú han logrado acumular el poder que tuvo Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra era una persona que logró tener más de 80% de aprobación, que cerró el Congreso a la mala y gobernó por decreto, y por decreto hacía y deshacía cosas que no se podían hacer por decreto, es decir, un poder pues impresionante. Un poder, Martín Vizcarra ha tenido un poder en el Perú equivalente al de Alberto Fujimori en su época de más poder, o al poder que tuvo Alan García en los 80, en su época de mayor poder. Es decir, como político es un tipo muy, muy hábil, y hay que respetar y reconocer eso. Pero claro, también es una persona que no tiene ninguna convicción, ¿no? Un traidor, ¿no? Conspirador, cómo conspiró en contra de su jefe y amigo Pedro Pablo Kuczynski, cómo cerró el Congreso y acumuló el poder. Es decir, va a tener presencia e impacto político en el Perú por muchos años, ¿no? Ahora, definitivamente. Ahora, yo lo recuerdo a Martín Vizcarra siendo oleado, sacramentado, felicitado por la cantidad de gente que todavía incluso hoy podría votar por él. Sin embargo, por todo lo que tú me estás diciendo, debería tener un nivel bajísimo de aceptación, pero hay gente que quiere y que cree que lo de Vizcarra fue bueno. Es buen contador de historias, ¿no? Él entiende que la política es contar historias, es convencer, es un tema de épicas, de desarrollar épicas, y él creó pues una historia muy buena donde él era el bueno y el aprofujimorismo era el malo, y había que cerrar el Congreso malvado, como sea. Entonces, para un sector es el héroe, pues, ¿no? Es el héroe de repente del sector caviar hasta el día de hoy, ¿no? Esa es la realidad de este señor, pero claro, la justicia lo va acorralando, y yo creo que en el caso de él, por más influencia o habilidad que tenga, la justicia va a llegar y seguramente tendrá una condena, ¿no? Seguro tendrá una condena. Bien, ahora, ayer también lo que ha ocurrido es que una jueza de Lurín ha decidido que se cierre o se suspenda el peaje de Conchán.
por el caso Rutas de Lima. Explícale a la gente qué cosa ha ocurrido detrás de eso. Porque algunos han dicho que es una victoria, no es una gran victoria para la Municipalidad de Lima, para Porqui, etcétera, pero sí significa algo positivo. ¿Por qué? Bueno, a ver, mira, discúlpame, Fabricio, si es que no manejo toda la información, ¿no? Sí, por supuesto. Pero el concesionario de ese peaje era también vinculado a Odebrecht. Sí. ¿Era también el concesionario de ese peaje? Sí, OAS. Rutas de Lima SAC. Rutas claro. de ya. Bueno, es similar a lo que ha ocurrido en el peaje pues, de Lima Norte, ¿no? Es similar a lo que ha ocurrido en el peaje de Lima Norte, igual una sentencia de primera instancia que se tendrá que apelar, ¿no? Pero hay una diferencia, digamos, hay que ser también objetivos, ¿ya? Hay una diferencia entre el peaje de Lurín con el peaje que se hizo en Lima Norte. Ese peaje de Lurín ha existido muchos años, ¿no? Sí, claro. Incluso todo el mundo pasa antes. por ahí. Desde que soy un chiquitito, es decir, pasaba por ahí. El riesgo de arbitrariedad del otro peaje, que había gente que tenía que pasar peaje para entrar y salir a su casa, no se daba en la misma medida en el peaje pues, de Conchán, ¿no? Entonces, creo que no es lo mismo, ¿no? Lucas, No hay que caer tampoco en el populismo. ¿cuál ¿no? es tu opinión personal? Hay que tener cuidado con caer ya mucho en el populismo. Hay que actuar con prudencia. Sí, aquí. yo estoy de acuerdo contigo en eso y por eso te quiero hacer esta pregunta. Lucas, tú eres un liberal clásico, en el sentido más literal incluso del término. A ver, ¿qué opinas tú del tema de los peajes? ¿Tenemos que estar pagando peajes los ciudadanos así durante 40 años? A ver, mira. Y subiéndotelos cada un año te suben 2, 3 soles. A ver, la Constitución establece... Como abogado, primero, ¿cómo lo ves? La Constitución establece el derecho, ¿no?, de todos los peruanos a desplazarse por el territorio nacional. Entonces, todos deberían tener el derecho de poder trasladarse por todo el país sin pagar un sol. La carretera de peaje no tiene que ser ni la única vía ni la vía principal. Por ejemplo, si tú te vas a un país desarrollado, a Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes viajar por todo el país sin pagar un peaje. Porque tú tienes tu derecho a transitar sin pagar, que es un derecho que está en la Constitución. El peaje, en realidad, ¿para qué sirve? El peaje sirve para que una persona que está muy apurada, que quiere llegar rápido, dice: yo valoro más mi tiempo que mi dinero, entonces yo pago para tener una vía rápida, que tiene que tener una vía alternativa. Es decir, el problema que nosotros tenemos es que las carreteras con peaje no son las vías alternativas, sino que son las únicas vías. Y no tenemos alternativa al pago del peaje. Y eso tiene que ver con el pésimo servicio, pésimo déficit de infraestructura que tenemos en el país. Ya, ¿no pero es eso cierto? parece insolucionable, digamos, si cabe el término, porque ¿cómo haces para crearte otra carretera? Tenemos un país que no invierte, pues, ¿no? Claro, o sea, no hemos pensado en eso. Y tenemos contratos de larguísimo plazo que ya no se pueden dejar sin efecto si es que el Estado ya los firmó, ¿no? Salvo que hay un tema de corrupción, tampoco lo puedes dejar sin efecto, sino más. Claro, Lucas, y a esto lo que le tenemos que sumar es que no solamente tenemos que estar usando un peaje, que es la única posibilidad para llegar a tal o cual lugar, sino que además enfrentamos el problema de que cada año o cada año y medio se reajusta, te ¿no? suben 2 soles, te suben 3 soles. Además, los contratos de concesión de las carreteras son unos contratos que tienen miles de páginas y que establecen una serie de obligaciones, ¿no? Entonces la pregunta es, claro, ¿no? El Estado peruano permite que las empresas suban el peaje, ¿no? Y de otro lado, las empresas han cumplido con todo lo que se supone que tienen que hacer, ¿no? Porque en esos contratos hay especificaciones, ¿no? Que claro. cada cierto tiempo tiene que haber determinado tipo de servicios, un teléfono, una posta, un puente con una u otra característica. El Estado tiene que fiscalizar también eso, ¿no? Y el OCITRAN tiene que fiscalizar también eso. En principio, si es que el Estado firma contratos donde está el tema de los peajes, eso en principio se tiene que respetar, ¿no? Porque está en la Constitución también, es el Estado de Derecho, ¿no? Los contratos se respetan. Si hay un contrato fruto de corrupción, ese contrato será nulo, se puede dejar sin efecto, ¿no? Si hay un peaje en una zona residencial, obviamente eso es absolutamente lesivo de derechos fundamentales, pero es una situación complicada donde entran en conflicto varios derechos, ¿no? Ahora, y sin embargo, ¿cómo lo solucionamos? A ver, tenemos, por ejemplo, el de La Molina, está en medio de toda la ciudad. Ha crecido tanto Lima que ya hasta el propio peaje de Conchán termina siendo al final un peaje urbano también. En muchos casos, ¿no? Ahorita el de Punta Negra también va a terminar siendo, por cómo está creciendo el sur, imagínate. ¿Cómo se soluciona ese asunto entonces? Mira, yo invito de repente al Congreso, ¿no? Que elabore de repente una ley donde se desarrolle este tema,
la carretera con peaje no puede ser ni la única vía ni la vía principal. Pero esto es complicado en un país donde nuestra infraestructura vial pues es una ruina, ¿no? Es una ruina nuestra infraestructura vial. Entonces tiene que haber pues inversión. El Perú necesita inversión pública, ¿no? E incluso como liberal yo te lo digo, es absolutamente urgente y necesario que eso ocurra. Sí, claro. ¿Sabes por qué? ¿No? Mira, yo durante mucho tiempo, Lucas, vivía en Punta Negra, en la casa de mis padres. Y sí lo tenías que pagar el peaje de Oye, Conchal. era un problema. Era tu peaje cotidiano, ¿no? Yo era universitario, ¿ah? O estaba, pues, recién salió de la universidad y estaba trabajando, pues, como cachimbo, digamos, o sea, haciendo mis pininos y pagar 300 soles mensuales de peaje, aparte de la gasolina, era... En todo caso, no se podía. En todo caso, yo creo que es razonable en un estado de derecho que la persona que está en la ruta del peaje todos los días tenga una excepción y no pague. Por ejemplo, yo estoy seguro, como abogado sería un experimento muy interesante. Una persona que vive todos los días... que es residente... Una persona que reside en Punta Negra y que en su DNI dice Punta Negra, ¿no es cierto? Esa persona podría presentar de repente una demanda de habeas corpus y lograr que el peaje no se le aplique, ¿no es cierto? Sí, claro. Y en la vía judicial eso se podría ¿En algún conseguir, lugar ¿no? se hace eso? Me imagino que debe haber alguien... No tengo conocimiento. Algún pero lugar puede sensato ser. en donde lo hayan hecho, seguramente. Si estudiamos, yo estoy seguro que vamos a encontrar un caso, ¿no? Ahora, Similar. una pregunta. Brookfield, la empresa que está detrás de todo este asunto de los peajes, ¿puede apelar a esto? ¿A esta suspensión? ¿O puede ir al plano internacional? ¿Tú cómo lo ves? No, a ver, esta sentencia es una sentencia de primera instancia, emitida por un juez de primera instancia, Del Lurín. que obviamente se puede apelar a una sala superior de la Corte de Lima Sur, ¿no? Es decir, va a haber un panel de 3 jueces que va a revisar esto. Es Un una colegiado, sentencia- como le dicen. Un colegiado, así es. Sí. Así es, ¿no? Tienen sus términos los abogados también, ¿no? A veces uno... Es que el abogado es como el chamán, ¿no? Si te habla fácil, entonces piensa que ya no te va a cobrar caro, ¿no? En cambio, si te habla difícil, complicado, te confunde, entonces te quiere cobrar más caro. Esa es básicamente Oye, la pero estás figura. hablando en contra de tu propio colegiado, Pero digamos. tiene que ser así, pues. Me hace recordar Sí, sí, y- a la cita de Don Dimas de la Tijereta de Ricardo Palma. Un abogado y un gato en un pozo se cayeron. Y como Pobre los dos gato, tenían ¿no? uñas, Pobre por las paredes se subieron. Ajá. Qué bonito, lo voy a repetir. Lo